Hola, bendiciones. En esta ocasión vamos a realizar el análisis de un texto bíblico tomado del libro griego para Sancho, la lección número 9, la actividad A, numeral 11. En este texto bíblico vamos a analizar los pronombres personales, vamos a analizar también las palabras que lo conforman y su morfología para saber qué nos quiere decir el texto y de esta manera conocer el antecedente o de quién nos están hablando. El texto tomado es Apocalipsis 12:11. Dice de la siguiente manera en griego: Kai autoi enikesan auton, diaton logon tes marturias auton, kai uk egapesan ten psugen auton agri zanatu. La primera palabra que vemos dentro del pasaje bíblico es la palabra kai. En su morfología es una conjunción y traduce y. Tenemos nuestro primer pronombre personal, en este caso es un pronombre de tercera persona, en nominativo masculino plural. Para conocer el significado o la traducción de la palabra autoi, debemos buscarla en el diccionario, pero en el nominativo singular, que en este caso es autos. Autos traduce él. Como está en tercera persona, nominativo masculino plural, entonces estaremos hablando en este caso de ellos. Seguimos con un verbo en pasado aoristo activo indicativo plural de tercera persona. Es la palabra enikesan. Enikesan es para saber su significado tendríamos que tener el tema verbal, que en este caso es nikao, el verbo en presente activo indicativo singular de primera persona, que traduce conquisto, venzo o triunfo. Como el verbo enikesan ya está en pasado aoristo activo de tercera persona del plural, estaríamos hablando de vencieron o conquistaron. Seguimos con otro pronombre también de tercera persona, en este caso es masculino singular, como ya conocemos el significado del nominativo masculino, que es él, en este caso estaríamos hablando de un acusativo, sería la traducción él o a él. Seguimos con una preposición que es la palabra día, que traduce por causa de o por medio de. La siguiente palabra es un artículo masculino singular acusativo. La traducción de este artículo es él. Seguimos con un sustantivo como el artículo que lo precede también está en acusativo, este también es acusativo masculino en declinación de Omicron en singular. Para conocer también el significado debemos colocarlo en el nominativo singular, que es la palabra logos, que traduce evangelio, palabra o hablar. En este caso, como está en acusativo, estaríamos hablando de la palabra o el evangelio. Seguimos con otro artículo femenino singular genitivo, en este caso es genitivo, y traduce de la. Seguimos también con un sustantivo femenino como el artículo y también como el artículo en singular genitivo, que es la palabra marturias. Para encontrar su significado, lo debemos buscar en el singular nominativo, que es la palabra marturia. Marturia traduce testigo o testimonio. En este caso, la traducción sería del testigo o del testimonio. Tenemos a continuación otro pronombre, que es el pronombre autón, también de tercera persona, en genitivo masculino plural. Como conocemos el nominativo masculino, que traduce él, en este caso, traduciría de ellos, al ser genitivo masculino plural. Seguimos con la palabra uk, que es un adverbio de negación que traduce no. Seguimos con otro verbo, que es el verbo egapesan. Egapesan también tendríamos que tener el tema verbal en presente activo indicativo, que es agapao, y traduce amo. En este caso, como está en pasado ariosto activo indicativo plural de tercera persona, estaríamos hablando de amaron o que ellos amaron. Seguimos con otro artículo femenino singular acusativo. En este caso, traduce la, seguido de un sustantivo también femenino en singular acusativo como el artículo. Y para encontrar el significado de sugen, debemos buscarlo por su singular nominativo, que es la palabra suje.
traduce vida, ser interior o alma. En este caso, la traducción, al ser singular acusativo, sería la vida, el alma o el ser interior. Seguimos con una preposición que es agri, que traduce hasta. Y por último terminamos con un sustantivo masculino en singular genitivo, que es el sustantivo zanatú. Zanatú, para buscarlo en el diccionario, también debemos buscarlo en el singular nominativo, que sería thanatos. Thanatos traduce muerte. En este caso, la traducción sería de la muerte. Una traducción más literal del pasaje bíblico, teniendo en cuenta que los pronombres están subrayados en verde, sería: y ellos vencieron a él por causa del evangelio del testimonio de ellos, y no amaron la vida de ellos hasta de la muerte. Haciendo una traducción más acorde a nuestro idioma, sería: y ellos lo vencieron por causa del evangelio de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Ahora, para buscar el antecedente o de quién nos están hablando en este caso, tendríamos que buscar en el versículo 10 y versículo 11, donde se nos muestra que se dirige a los creyentes fieles que enfrentan la oposición espiritual, especialmente en los tiempos de tribulación. Entonces, en este caso, el antecedente nos está hablando es de los creyentes que mediante su testimonio y por medio de la sangre de Cristo eh, pudieron vencer, en este caso, a la oposición espiritual. Muchas gracias.